Este documental comenzó como un proyecto sencillo, pensado para exponer los motivos que llevan a algunos a cuestionar la autoría y el propósito real de la Gran Pirámide de Giza. Sin embargo, al profundizar en el tema, me di cuenta de que es tan fascinante que ha terminado convirtiéndose en el proyecto más ambicioso que jamás he abordado en el canal. La Gran Pirámide, a pesar de ser probablemente el edificio más famoso, visitado y estudiado del mundo, ha sido durante siglos fuente de controversias y encendidos debates. Como vamos a ver, la polémica que rodea a este monumento no es ni mucho menos algo nuevo. ¿Por qué genera tanta polémica? ¿Qué hay realmente detrás de estas discusiones? En este documental pondremos sobre la mesa todos esos datos y preguntas sin respuesta que muchos se han hecho a lo largo del tiempo y que han convertido a la Gran Pirámide en un tema tan controvertido. Vamos a tratar de mantenernos equidistantes, alejándonos por un lado de disparatadas teorías conspiranoicas y por el otro de aquellos que por defender el dogma son capaces de recurrir al insulto. Ninguna de estas dos corrientes tiene cabida en el canal. En primer lugar, es importante aclarar que nadie cuestiona la autoría de todas las pirámides, sino específicamente las de la Cuarta Dinastía, en particular la Gran Pirámide de Giza. En las demás pirámides egipcias no hay ningún misterio. Este es el primer punto clave que conviene matizar. Como es sabido por todos, la versión oficial sostiene que la Gran Pirámide fue construida a mediados del tercer milenio a.C. por orden del faraón Keops como su monumento funerario. Esto es lo que se repite constantemente en los libros y documentales sobre el antiguo Egipto. Pero, ¿hasta qué punto es esto cierto? Aparte de lo que aseguran estos libros y documentales, ¿qué evidencia tenemos para creerlo? Los egiptólogos suelen explicar la construcción de la obra apelando al ingenio, a miles de obreros y a una gran fuerza de voluntad. Pero como veremos, hay aspectos que no pueden resolverse solo con esfuerzo y dedicación. Por eso, algunos cuestionan o niegan estos hechos que la egiptología da por ciertos. Los datos que tenemos en la mano proporcionan motivos más que suficientes para tener dudas razonables sobre la versión oficial sostenida por el mundo académico. Hoy vamos a examinar uno por uno esos datos verificables que llevan a algunos a desafiar la teoría establecida. Solo os pido que mantengáis la mente abierta, analicéis fríamente los datos y al final lleguéis a vuestras propias conclusiones. Comencemos repasando algunas de las características más importantes de la Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que ha llegado hasta nuestros días. Se estima que su construcción se llevó a cabo en un periodo de aproximadamente 20 años. Esta estimación se basa en la información disponible sobre el reinado del faraón Keops y sobre todo en los escritos de Heródoto de Halicarnaso del siglo IV a.C. Heródoto es una figura crucial en la historia de la pirámide y volveremos a él varias veces a lo largo del documental. Con un volumen aproximado de 2,6 millones de metros cúbicos, la Gran Pirámide es la estructura más masiva jamás construida. Hasta el día de hoy, nadie ha vuelto a edificar algo de semejante tamaño. Fue también la estructura más alta del mundo durante 38 siglos, desde su finalización, oficialmente datada alrededor del año 2570 a.C. hasta el siglo XIII, cuando la Catedral de Lincoln en Inglaterra la superó en altura. La Catedral de Lincoln, con su aguja central, alcanzó los 160 metros, aunque esta aguja se derrumbó en 1237 y ya no es visible. La Gran Pirámide originalmente medía 146,6 metros, aunque ahora mide 139 debido a la pérdida de su revestimiento de piedra caliza. El interior de la Gran Pirámide alberga varias cámaras. Las más conocidas son la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina y la Cámara Subterránea, popularmente conocida como Cámara del Caos. No entraremos en detalle sobre estas estancias y pasillos, ya que nuestro enfoque hoy es diferente. Sin embargo, si os interesa conocer absolutamente todas las cámaras y rincones ocultos en la Gran Pirámide, os recomiendo que veáis el vídeo que dedicamos al tema en el canal, donde exploramos tanto los espacios más conocidos como algunos de los que probablemente nunca habíais oído hablar, como el túnel de Caviglia o el túnel Mankiller.
Una de las características más sorprendentes de la Gran Pirámide es la ausencia casi total de jeroglíficos o inscripciones en su interior. El único relieve visible es un tetragrama tallado bajo el dintel de la entrada principal. Aunque varios epigrafistas, como Georgios Díaz Montejano, han intentado interpretar el significado de este tetragrama, la realidad es que su origen y significado siguen siendo un misterio. Por último, y como los egiptólogos nos recuerdan siempre que tienen ocasión, se sostiene que la Gran Pirámide fue construida como tumba para el faraón Keops. Más adelante profundizaremos en esa afirmación. En torno a la Gran Pirámide existen muchas teorías, algunas extremadamente disparatadas. Sin embargo, como mencioné al principio, dejaremos a un lado esas teorías conspiranoicas y nos centraremos en los datos que sí pueden ser contrastados, que como veremos no son pocos. Comencemos. La orientación de la Gran Pirámide hacia el norte es impresionante, con un error de apenas 5 centésimas de grado. Este nivel de precisión es difícil de alcanzar incluso con la tecnología actual, especialmente considerando que hablamos de una estructura de casi 6 millones de toneladas. Por cierto, la pirámide de Kefren también presenta esta sorprendente perfecta orientación con los puntos cardinales. Para quienes no estén familiarizados con estas unidades, este pequeño error equivale al ancho de una moneda de euro vista desde 1 kilómetro de distancia. Insinuar que esta precisión se logró a ojo, usando solo palos y cuerdas, es demostrar una falta de comprensión sobre lo que implica tal hazaña. Os invito a que midáis la orientación de cualquier edificio moderno y comparéis los resultados con los de la Gran Pirámide. Seguro que os sorprenderéis. Otro dato poco mencionado por la egiptología es que la Gran Pirámide tiene 8 lados y no 4. Las 4 caras de la estructura presentan una concavidad casi imperceptible que hace que la pirámide señale los equinoccios. Esto se puede observar en una fotografía tomada en 1926 por el brigadier general de RAF Percy Groves durante el equinoccio de primavera, donde la cara sur aparece mitad en sombra y mitad iluminada. Esta característica ya fue detectada por Flinders Petrie a principios del siglo XX, quien la atribuyó a un derrumbe interno, pero se equivocó. Todas las caras de la pirámide presentan esta concavidad que produce el asombroso efecto. A causa de la ausencia del revestimiento original de piedra caliza, este efecto es hoy apenas perceptible y dura solo unos segundos, por lo que André Pochon, el primero en percatarse de ello en 1934, lo llamó el fenómeno del relámpago. En la antigüedad, cuando la pirámide era lisa, debió de ser un gran acontecimiento. Algunos egiptólogos suelen negar que este efecto exista o que la pirámide marque los equinoccios atribuyéndolo al azar. Pero la concavidad está ahí, como muestra la foto de Groves. Quizá los egiptólogos tengan razón y la pirámide no marque los equinoccios. Pero de ser así, no solo Groves debió mentir, sino también André Pochon, quien tomó sus propias fotografías durante el equinoccio de otoño y que ilustra en su libro El enigma de la Gran Pirámide. Puede que ambos estuvieran equivocados, pero el hecho de que la pirámide tenga 8 caras es una evidencia que ni siquiera los egiptólogos pueden negar. Aunque algunos lo atribuyen a un simple fallo de construcción, parece demasiada coincidencia que esta concavidad divida exactamente la estructura en 8 lados y marque los equinoccios. ¿No os parece? Otro detalle interesante que corroboraría que las 8 caras no fueron un accidente es la ubicación de la entrada original. Esta está desviada 7,3 metros de la apotema, que debería ser su posición lógica. Esto se debe, probablemente, a que cuando las caras eran lisas, en época de lluvias, el agua fluiría hacia el centro, y si la entrada estuviera alineada con el apotema, se producirían inundaciones. Desviando la entrada a esos metros, se evitaban estas inundaciones. Aunque también cabe destacar que algunos egiptólogos argumentan que esto se hizo para despistar a los saqueadores de tumbas. Hablemos del perímetro de la Gran Pirámide. Cada lado mide en promedio 230 metros con 363 centímetros, resultando en un perímetro de casi 1 kilómetro, exactamente 921 metros con 455 centímetros, y una superficie total de 53.067 metros cuadrados, suficiente para albergar 8 campos de fútbol. ¿Sabéis cuál es la diferencia promedio entre las caras? Tan solo 0,058 metros, es decir, menos de 6 centímetros en una estructura masiva. Considerad las medidas.
¿Realmente debemos creer que este nivel de precisión se logró a ojo? Nuevamente, os animo a medir cualquier edificio moderno y comparar la diferencia promedio entre sus lados con la de la Gran Pirámide. Intentad también trazar su base a ojo, en un campo abierto usando solo cuerdas. A ver qué obtenéis. Recordad que para aumentar la dificultad no podréis trazar las diagonales, ya que la pirámide se construyó sobre un cerro natural hecho que impide trazarlas. Pasemos ahora a la horizontalidad de la base. La diferencia de altura entre el ángulo noreste y el sureste es de solo 1,5 centímetros, lo que equivale a 4 centésimas de milímetro por metro. En este punto, conviene recordar que la nivelación no es natural. Para construir la Gran Pirámide, los constructores aplanaron la meseta de Giza y crearon una base de enormes losas megalíticas. La asombrosa nivelación que lograron los constructores es otro de esos logros raramente mencionados por los egiptólogos y que nunca ha sido explicado de manera convincente. Hoy en día, conseguir una nivelación similar requiere de equipos ópticos de medición, y aún así, a veces no se alcanza el nivel de precisión que presenta la Gran Pirámide. ¿Se puede nivelar un edificio mirando la sombra de un palo y usando cuerdas? Sí se puede. Pero, ¿se puede conseguir ese nivel de exactitud de esa manera? No, rotundamente no. Y decir lo contrario es simplemente no entender lo que se está afirmando. Si es tan sencillo, tan solo se trataría de demostrarlo con hechos y no con dibujos. Hablemos finalmente de la angularidad. La arista noroeste tiene un ángulo de 89 grados, 59 minutos y 58 segundos. Es decir, a solo 2 segundos de ser un ángulo recto perfecto. Lograr esto en una estructura de 53.067 metros cuadrados es una proeza casi imposible incluso para nuestras técnicas de construcción modernas. Aunque nuevamente los egiptólogos afirman que eso se logró a ojo, pero hasta la fecha nadie ha demostrado esta teoría con hechos. Estos datos solo nos llevan a una conclusión posible. El nivel técnico de los constructores de la Gran Pirámide fue mucho más avanzado, infinitamente superior al que la egiptología tradicional atribuye a la cuarta dinastía faraónica. Las medidas de la Gran Pirámide han sido objeto de innumerables teorías a lo largo de los años. Durante el siglo XIX, estas teorías llevaron al desarrollo de una pseudociencia conocida como piramidología. Esta corriente fue impulsada por un librero, John Taylor, y un astrónomo, Charles Piazzi Smyth, quienes afirmaban que la Gran Pirámide no era solo una construcción monumental, sino un calendario universal lleno de profecías. Los piramidólogos encontraron en las dimensiones de la Gran Pirámide todo tipo de datos, muchos de ellos peculiares o imaginativos. Según sus interpretaciones, la pirámide representaba el hemisferio norte, indicaba la fecha de nacimiento de Jesucristo, contenía la velocidad de la luz, la densidad y el peso de la Tierra, la aceleración gravitacional e incluso la masa de la Luna. Algunos, como Piazzi Smyth, fueron tan lejos como para afirmar que los arquitectos de la pirámide se habían inspirado en una revelación divina. Menciono esto sobre la piramidología solo para aquellos que deseen explorar más sobre el tema por su cuenta. A mi juicio, la mayoría de estas teorías son producto de pareidolias, pero puede ser que alguna de ellas os parezca verosímil y os inspire a desentrañar el enigma de la Gran Pirámide, quién sabe. Dejemos de lado las teorías proféticas al igual que hemos hecho con las alienígenas. Sin embargo, como curiosidad, recomiendo leer el libro de Piazzi Smyth que dio lugar a la piramidología. Hoy en día, los piramidólogos han evolucionado y se han alejado de aquellas teorías originales. Ahora se centran en el estudio de los numerosos misterios que rodean a la Gran Pirámide, sin recurrir a hipótesis proféticas o esotéricas. Aunque la piramidología fue criticada con razón por sus teorías extravagantes y sus miembros fueron llamados piramidiotas, es justo reconocer que en algunos casos hicieron observaciones acertadas. Veamos un par de ejemplos. Uno de los descubrimientos más notables de la piramidología es que el perímetro de la base de la Gran Pirámide coincide con la longitud de la circunferencia de un círculo cuyo radio sea a la altura de la pirámide. Esto significa que si dividimos la longitud de la base por el doble de la altura, obtenemos el número pi. Este interesante hallazgo fue realizado por John Taylor en 1859.
y desde entonces ha sido un punto de fascinación y controversia en la historia del estudio de la Gran Pirámide. Pero la magia de las matemáticas no termina ahí. Las proporciones de la pirámide también esconden el número áureo, conocido como phi, también llamado proporción áurea o proporción divina. Este número, cuyo valor es 1,618, lleva el nombre del escultor griego Fidias y tiene la notable característica de que su cuadrado es 2,618, mientras que su inversa es 0,618. Sorprendentemente, la proporción áurea aparece hasta 3 veces en la estructura de la Gran Pirámide. Lo intrigante es que la precisión matemática necesaria para integrar estos números en una construcción monumental como la Gran Pirámide parece superar el conocimiento que se atribuye a los egipcios de la Cuarta Dinastía. Este enigma solo añade más preguntas a la ya extensa lista de misterios que rodean al monumento. Cabe destacar que el legado de estas proporciones matemáticas sigue vivo hoy en día. La proporción áurea presente en la Gran Pirámide continúa siendo utilizada por arquitectos modernos como Le Corbusier, que la incorporó en el diseño del edificio de las Naciones Unidas. El arquitecto estadounidense de origen chino, Yo Ming-pei, decidió que para la construcción de la pirámide transparente del Museo del Louvre no había nada más armónico y perfecto que replicar a escala las proporciones de la Gran Pirámide. Para muchos, esa proporción sigue representando la armonía perfecta en la arquitectura. La Cámara del Rey, la más conocida de la Gran Pirámide, es un logro impresionante de ingeniería, presentando una construcción que es asombrosamente precisa tanto en sus líneas horizontales como verticales. Su diseño incorpora el número áureo, lo que ha dejado perplejos a expertos en arquitectura como Chris Wise, quien subraya que incluso con la tecnología y los sistemas ópticos de medición actuales, replicar con bloques de granito la exactitud de esta cámara sería extremadamente complejo. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios tal precisión sin herramientas? Este sigue siendo uno de los grandes enigmas. Algunos podrían argumentar que se puede lograr tal perfección con medidas manuales, pero francamente ese razonamiento parece ignorar la realidad práctica. Solo un romántico o alguien profundamente comprometido con las explicaciones tradicionales podría aceptar algo así sin cuestionamientos. Un ingeniero o un arquitecto rápidamente se vuelve escéptico y se hace preguntas. Para ilustrar la precisión de la Cámara del Rey, basta con observar las medidas de sus paredes. El margen de error es tan pequeño que estamos hablando de 1/10 de milímetro por metro. Podéis comparar esto midiendo cualquier habitación de vuestra casa para ver la diferencia. Además de la precisión de sus medidas, se habla mucho del peso de las losas de granito que forman el techo de la Cámara del Rey. Estas losas no solo sostienen el techo de la cámara, sino que también forman el suelo de la primera de las 5 cámaras de descarga que hay encima, conocida como la Cámara de Davison en honor a Nathaniel Davison, que la descubrió en 1765. Pero no es solo en esta cámara. Todas las cámaras de descarga contienen piedras similares, un total de 130 losas de granito elevadas a una altura de 60 metros, lo cual constituye otra hazaña increíble. La cámara más alta, la Cámara de Campbell, llamada así por Joseph Campbell, cónsul general de Egipto en la época de Howard Weiss, que fue su descubridor, contiene losas que evocan la disposición de las losas del dintel de la entrada original. De hecho, hay teorías que sugieren que la entrada original podría estar conectada internamente con la Cámara de Campbell, pasando por el corredor dado a conocer en 2023 y el gran vacío detectado sobre la Gran Galería por el proyecto Scan Pyramids. El recordado Manuel José Delgado ya predijo la existencia de este corredor sobre la Gran Galería en los años 90. Manuel Delgado lo llamó la Cámara del Orden en contraposición con la Cámara del Caos situada en el subsuelo de la pirámide. Y así lo seguiré llamando yo hasta que los egiptólogos dejen de disputarse la gloria y finalmente revelen lo que ese vacío esconde. Una de las trampas dialécticas de la egiptología, que los que no estén familiarizados con el tema pueden pasar fácilmente por alto, es que los egiptólogos siempre suelen hablar de las pirámides, en plural, como si todas fueran iguales. Sin embargo, esto no es cierto. No todas las pirámides egipcias son iguales, y mucho menos todas esconden los mismos misterios.
De hecho, aquellos que dudan sobre la autoría de las grandes pirámides solo cuestionan las primeras 5 o 6, todas pertenecientes a la cuarta dinastía. Respecto a las demás, no hay debate sobre su construcción por parte de los faraones. Te propongo un juego. ¿Cuántas pirámides egipcias conoces? No tengo dudas de que conoces las 3 de la meseta de Giza, atribuidas a los faraones Keops, Kefren y Micerino, y que nos muestran en todos y cada uno de los documentales sobre el antiguo Egipto. Quizás también conozcas las 3 pirámides atribuidas al faraón Snefu, la pirámide acodada en Dashur, la impresionante pirámide roja también en Dashur, y la pirámide de Meidum, conocida por los árabes como la falsa pirámide. Tal vez hayas oído hablar de la pirámide escalonada de Saqqara, supuestamente la primera construida en Egipto, obra de Imhotep y atribuida al faraón Zoser. La mayoría no pasa de estas que acabamos de mencionar. Ahora bien, ¿qué tal si hablamos de las que rara vez aparecen en los documentales? La pirámide de Teti en Saqqara, la pirámide de Oserkaf también en Saqqara, la de Neferirkare en Abusir. ¿Te resultan familiares? Probablemente no. Además, ¿notas algo extraño? Sigamos viendo más ejemplos. Ahí está la pirámide negra de Dashur, ordenada a construir por Amenemhat III, o la pirámide de Jawar, también erigida por orden del mismo faraón. Esta es la pirámide de Sesostris III en Dashur, y esta la llamada pirámide meridional en Mazguna, construida en tiempos de Amenemhat IV. Pepe II construyó la suya en Saqqara. Llegados a este punto, es posible que hayas notado la diferencia. No nos muestran estas pirámides porque no son dignas de mención. De las más de 100 pirámides en Egipto, la mayoría son hoy en día montones de escombros en el desierto. Algunas ni siquiera aparecen en las listas de pirámides de las webs de egiptología. De otras, encontrar una simple fotografía es misión casi imposible. ¿Te suena la pirámide de Biedefra en Abu Roash? ¿Y la de Saura en Abusir? ¿Y la de Djekkara y Sesi en Saqqara? De nuevo, probablemente no. Las pirámides que nos enseñan en los documentales son, curiosamente, las más antiguas. Así es, habéis oído bien. Las pirámides más grandes y mejor construidas de Egipto son de las primeras, todas pertenecientes a la cuarta dinastía y, según la egiptología, construidas durante el Imperio Antiguo. La gran pregunta es, ¿qué les pasó a los egipcios? ¿Cómo pasaron de construir algo tan impresionante como la pirámide de Micerino a algo tan rudimentario como la de Oserkaf en apenas 8 años? ¿O cómo se explica que 1000 años después se construyeran pirámides burdas como la de Amosis I? ¿Acaso se les olvidó de cómo hacer pirámides? Algunos egiptólogos intentan explicar esta involución haciendo una comparación entre las catedrales góticas y las iglesias de barrio, argumentando que la antigüedad no siempre implica menor calidad. Pero sinceramente, este argumento es una simplificación pueril. No estamos comparando la supuesta tumba de un faraón con la mastaba de un escriba, sino la pirámide de un faraón con la pirámide de otro faraón. Aunque los egiptólogos le resten importancia, en Egipto hubo una evidente involución, al menos en lo concerniente a la construcción de pirámides. Una involución que está a plena vista de cualquiera que se interese un poco por el tema. Otro argumento común es el del ahorro de materiales. Se dice que las grandes pirámides eran muy costosas en términos de recursos y mano de obra, por lo que los faraones posteriores optaron por construir tumbas más sencillas. Aunque admitiéramos la improbable posibilidad de que los faraones decidieran rebajar su megalomanía, esto no explica por qué se utilizaron tecnologías más primitivas que las de las primeras pirámides. Uno puede construir una pirámide más pequeña o más humilde, pero seguramente se haría usando técnicas iguales o superiores a las anteriores, ya que la tecnología en teoría no retrocede, sino que avanza con el tiempo. Sin embargo, en las pirámides de Egipto, esta lógica no se aplica. Para entender el tema que hoy nos ocupa, es crucial distinguir entre las pirámides de la cuarta dinastía, que son las que generan la controversia, y el resto, que no esconden ningún misterio. Ya dedicamos un vídeo en el canal comparando extensamente las pirámides de la cuarta dinastía con las posteriores. Os animo a verlo si queréis saber más sobre este asunto.
Las pirámides de la cuarta dinastía, insisto, de las primeras construidas en Egipto, son tan diferentes de todas las posteriores que por sí solo este hecho debería despertar el interés científico. En esta dinastía se utilizaron bloques de piedra enormes, algunos de hasta 200 toneladas, como los hallados en el Templo del Valle. Es impresionante. En cambio, las dinastías posteriores construyeron la mayoría de sus pirámides con ladrillos de adobe, que hoy en día están prácticamente en ruinas. Sin embargo, las pirámides más antiguas, las de la cuarta dinastía, todavía se mantienen de pie de manera majestuosa. Como decimos, es como si a los egipcios se les hubiera olvidado cómo construir pirámides. Las diferencias son tan enormes que es como si en la cuarta dinastía fueran capaces de construir un vehículo espacial y en la quinta hubieran olvidado todo conocimiento de aeronáutica y no tuvieran los recursos para construir una simple avioneta. Para que tengamos una idea, la cuarta dinastía usó más piedras que todas las demás dinastías del milenario imperio egipcio juntas. ¿Por qué estas diferencias entre las primeras pirámides y las más de 100 restantes? ¿Acaso los egipcios perdieron técnicas aprendidas o heredadas de una civilización anterior? ¿Es posible que este sea el motivo por el cual las primeras pirámides son perfectas, construidas con piedras enormes, y las siguientes se construyeron con adobe? Tal vez los egipcios quisieron seguir construyendo pirámides, pero no pudieron hacerlo de la misma forma que al principio. No es una idea tan descabellada si nos detenemos a pensar en ella. Si hoy nos quedáramos en Internet, podríamos seguir comunicándonos con nuestros seres queridos en otro continente, pero tendríamos que volver a utilizar tecnologías analógicas. ¿Quizás algo similar les ocurrió a los antiguos egipcios? Si realmente fueron los egipcios de la cuarta dinastía quienes erigieron la Gran Pirámide, ¿quién les instruyó? ¿Quizás sobrevivientes de una civilización perdida que encontraron refugio en Egipto? ¿O tal vez heredaron esos conocimientos de los faraones de la lista real anteriores a Menes, que enumera Manetón y a los que la egiptología no toma en cuenta? Manetón, un sacerdote egipcio de la época tolemaica, elaboró en el siglo III a.C. una lista de reyes en la que se mencionan hasta 6 dinastías anteriores a Menes, el faraón de la primera dinastía y el primero reconocido por la egiptología. Los archivos a los que tuvo acceso Manetón para elaborar su lista de reyes son desconocidos, pero de las listas de reyes que han sobrevivido hasta hoy, la más parecida es el Canon Real de Turín, en el que también se citan reyes anteriores a Menes. Algo similar se encuentra en el famoso Templo de Abidos, donde en uno de sus pasillos están representados todos los faraones desde Menes, mientras que en la pared opuesta se representan a todos los reyes predinásticos, los llamados Semsuhor, detallando sus nombres y los años que reinaron. Lo mismo ocurre con la llamada Piedra de Palermo, cuya franja superior contiene los nombres de varios reyes predinásticos del Bajo Egipto. ¿Quiénes eran estos faraones predinásticos anteriores a Menes? ¿Es posible que la civilización egipcia sea más antigua de lo que pensamos? Para los egiptólogos, estos personajes forman parte de la mitología, por lo que no están muy preocupados en estudiarlos. Probablemente nunca lo sepamos, pero el escepticismo y las preguntas sobre la antigüedad real de la civilización egipcia están más que justificadas. Y no hace falta recurrir a teorías conspiranoicas para añadirle misterio. Basta con leer lo que dejaron escrito los propios egipcios. La Gran Pirámide es un enigma no solo por su tamaño, sino también por las complejidades técnicas de su construcción. Se estima que esta gigantesca estructura pesa alrededor de 5,75 millones de toneladas. Las estimaciones sobre la cantidad de piedras utilizadas varían según las fuentes, con cifras que oscilan entre 1,8 y 3 millones de bloques, siendo un número bastante consensuado el de 2,3 millones. Los bloques de piedra caliza utilizados en la pirámide varían en peso. Los que conforman el núcleo pesan de media aproximadamente 2,5 toneladas, mientras que los bloques de revestimiento llegan hasta las 15. Además, como hemos mencionado, los bloques de granito que forman el techo de la cámara del rey pueden alcanzar las 60 toneladas. Escucharéis que en ocasiones se habla demasiado a la ligera de la perfección del encaje de las piedras, dando pie a los egiptólogos a destacar que esto no es así. Y es cierto,
aquí los egiptólogos llevan razón. No todas las piedras de la Gran Pirámide están encajadas en íntimo contacto como tan a menudo se exagera. Pero, ¿qué hay de las que sí lo están, que es un porcentaje elevado de ellas? ¿Cómo lo explican? Extrañamente, obvian el asunto, restándole de esa manera la importancia que merece. Pero los hechos están ahí y no desaparecen por mucho que se les ignore. Veamos algunos cálculos que pueden ayudarnos a entender las dudas sobre la construcción de la pirámide. Esto sugiere que los constructores habrían tenido que tallar, mover y colocar un bloque cada 5 minutos, trabajando las 24 horas del día sin descanso durante 20 años. Si consideramos una jornada laboral de 12 horas, el número se reduce a un bloque cada 2 minutos y medio. Es asombroso y difícil de creer. A esto hay que añadir la construcción de las rampas, que según la teoría convencional habrían sido necesarias para elevar los bloques a diferentes niveles, algo que requeriría un esfuerzo monumental, equivalente al de la construcción de la pirámide misma. Este dato, por sí solo, plantea muchas más preguntas que respuestas. Pero hay más. Analicemos ahora el peso total de la pirámide, estimado en 5,75 millones de toneladas. Esto significa mover alrededor de media tonelada por minuto durante 20 años, trabajando 24 horas al día. Si ajustamos este cálculo a una jornada laboral de 12 horas, la cifra sube a más de 1 tonelada por minuto. Repito, 1 tonelada por minuto ininterrumpidamente durante 20 años. Es comprensible el escepticismo de algunos, ya que incluso con la gran cantidad de trabajadores a disposición, esta tarea parece más allá de las capacidades de la época. Es más, está más allá de las capacidades actuales. Según parece más que confirmado, los bloques de granito rosa de la Cámara del Rey fueron traídos desde las canteras de Asuán, situadas 700 kilómetros al sur de Giza. Se desconoce cómo se realizó este transporte, pues nadie ha podido demostrarlo hasta la fecha, y aquí es donde la teoría convencional presenta inconsistencias. Hay que recordar que los egiptólogos no otorgan a los egipcios de la cuarta dinastía el conocimiento de otro metal que el cobre. No les conceden el uso de la rueda, y sus martillos eran de piedra o madera. Con estas herramientas tan precarias se me hace muy difícil aceptar la hipótesis oficial de que se tallaron piedras de granito. Estas son las herramientas de la cuarta dinastía. El hierro no apareció en Egipto hasta la dinastía 26. A pesar de las representaciones en algunos dibujos que tratan de explicar cómo se alineó la Gran Pirámide, las plomadas y las miras de observación no se usaron en realidad hasta la dinastía 18. La rueda no comenzó a usarse hasta la dinastía 12. De hecho, esta imagen del traslado de la estatua de Djéhuti-Hotep, a menudo usada por los egiptólogos para explicar el traslado de piedras en la cuarta dinastía, corresponde en realidad a la dinastía 12, 6 siglos más tarde. Y como se puede apreciar, los trabajadores están tirando de una estatua que está sobre un trineo. Ni rastro de ruedas. Las evidencias arqueológicas e históricas parecen estar en conflicto directo con los conocimientos científicos y técnicos necesarios para construir una estructura de la magnitud de la Gran Pirámide. El revestimiento de la Gran Pirámide constaba de 27.000 bloques de piedra caliza pulidos, colocados de tal forma que conferían a la pirámide un aspecto liso. Cada uno de estos bloques pesaba alrededor de 15 toneladas y estaban encajados con una precisión que aún hoy en día sería difícil de lograr. Mantener la angularidad perfecta en 27.000 bloques de 15 toneladas encajados uno tras otro en íntimo contacto es una hazaña técnica que los egiptólogos no abordan en profundidad, debido a la falta de explicaciones convincentes. Se limitan a decir que la pirámide estaba recubierta de caliza blanca, sin entrar en detalles técnicos ni en la dificultad que incluso hoy en día supondría su realización con la perfección que presentaba. Hacia el siglo XIII, los árabes desmontaron la pirámide para usar las piedras de revestimiento en la construcción de El Cairo, ya que la antigua ciudad había quedado devastada por una serie de terremotos. Por lo que hoy, desgraciadamente, no podemos contemplar la Gran Pirámide en todo su esplendor, como se pudieron hacer los antiguos griegos y árabes. Tan solo la de Kefren conserva algunos de estos bloques en su cúspide. Para comprender la magnitud de la construcción de la Gran Pirámide, es esencial considerar la procedencia y transporte de sus 2,3 millones de bloques de piedra.
Las canteras principales que abastecieron la piedra caliza incluyen Tura, Mokattam y la propia meseta de Giza. El granito rosa utilizado en la Cámara del Rey, como hemos mencionado, proviene de la cantera de Asuán, situada a 700 kilómetros al sur. Esta simple afirmación nos lleva a un asunto mucho más complicado: la logística descomunal necesaria para trasladar semejantes bloques de piedra a través de largas distancias. En un intento reciente por demostrar cómo se transportaban piedras a través del Nilo desde la cantera de Tura, un equipo de expertos replicó una barca con materiales de la cuarta dinastía. Inicialmente, intentaron mover una piedra de 3,5 toneladas. Sin embargo, la carga resultó demasiado pesada y comprometió la estabilidad de la barca. Decidieron entonces partir la piedra en dos y utilizar una de menos de 2 toneladas para continuar con el experimento. Después de varias complicaciones, aunque no sin dificultad, lograron llevar la piedra hasta la meseta de Giza. Este esfuerzo se promocionó como un gran logro, una evidencia de que los egipcios eran capaces de transportar piedras desde largas distancias. Pero, ¿de verdad podemos llamar a esto un éxito? Consideremos los hechos. Tura es la cantera más cercana a Giza. En el experimento se utilizó una grúa moderna para colocar la piedra en la barca. Una vez en la meseta de Giza, los trabajadores apenas pudieron mover la piedra unos pocos metros y no lograron llevarla hasta la pirámide, ya que la arena del desierto dificultaba enormemente la tarea. Este proceso, que requirió más de un día para una piedra de menos de 2 toneladas, se presentó en el documental como un éxito rotundo, lo cual es cuestionable a todas luces. Si el transporte de una piedra de 2 toneladas fue tan complejo y no se pudo completar, es lícito preguntarse cómo se transportaron los bloques de 15 toneladas en revestimiento. ¿Qué podemos decir de las losas de granito de 60 toneladas traídas desde Asuán, 700 kilómetros al sur? Y aún más desafiante, ¿qué hay de los bloques de 200 toneladas en la base de la pirámide de Micerino? ¿O de los de similar tamaño en el Templo del Valle frente a la pirámide de Kefren? Hasta que se realicen pruebas con piedras de 60 toneladas o más, transportadas desde Asuán, superando los rápidos del Nilo, desembarcadas en Giza, arrastradas a través del desierto, izadas a 60 metros de altura y colocadas con precisión milimétrica, todo sin la ayuda de grúas modernas, cualquier intento de replicar el proceso es incompleto. Los documentales que afirman que si se puede mover una piedra de 2 toneladas, se puede mover una de 200, no hacen sino simplificar excesivamente la realidad. Si realmente es tan sencillo, que lo demuestren. De esa forma, muchas dudas quedarían disipadas y callarían muchas dudas. No se trata de afirmar sin más que sea imposible. El verdadero problema es que hasta la fecha nadie ha logrado demostrarlo de manera convincente. Los supuestos éxitos presentados en diversos experimentos y documentales no son más que pruebas incompletas, que en realidad solo revelan la magnitud del desafío. Estas demostraciones se realizan siempre con piedras que pesan bastante menos que las originales, en terrenos planos y con la asistencia de grúas modernas. Además, utilizan rodillos de maderas duras como el roble. ¿Por qué no emplean la madera de las palmeras del Nilo, que era la que los egipcios tenían disponible? Porque esos rodillos se destrozarían casi de inmediato al empezar a rodar. Y por supuesto, rodar sobre la arena del desierto es impracticable sin una base firme. Dentro de la pirámide, el misterio se profundiza. Tomemos como ejemplo la antecámara, también conocida como la cámara de los rastrillos. Situada en el pasillo que conduce hasta la cámara del rey, esta estructura parece tener una función bastante clara. Las ranuras en sus paredes sugieren que enormes losas eran bajadas para bloquear la entrada a la cámara del rey. Sin embargo, hay un enigma por resolver. Dada la estrechez de la cámara, que apenas puede albergar a 6 personas, ¿cómo podrían éstas haber manipulado losas de varias toneladas en un espacio tan reducido? Esta es una pregunta que los documentales de egiptología prefieren no abordar en profundidad. Quizás porque la complejidad de la estructura interna de la cámara hace difícil explicar cómo tan pocas personas pudieron manejar semejantes bloques de piedra. Los experimentos que intentan demostrar cómo se tallaban las piedras siempre utilizan piedra caliza, herramientas de cobre y arena del desierto como abrasivo. Aunque se presentan esos esfuerzos como éxitos, debemos preguntarnos qué demuestran realmente. La piedra caliza, por ser relativamente blanda, con paciencia se puede perforar incluso con una llave.
La verdadera prueba debería ser con granito, un material mucho más duro. Pero esta demostración no se lleva a cabo, porque simplemente no es factible tallarlo con cobre. No sabemos con certeza cómo se tallaron las piedras de granito, pero sí sabemos cómo no pudo hacerse, y con herramientas de cobre es imposible. Si alguien duda de esto, puede intentar hacerlo por sí mismo. En la cantera de Asuán aún se pueden ver los agujeros dejados por los canteros para insertar cuñas de madera que al ser mojadas se expandían y fracturaban la roca. Sin embargo, estos agujeros no podrían haberse hecho con herramientas de cobre. Este es otro reto para los egipcios, pero prefieren dejarlo sin probar, explicándolo todo a través de teorías simplistas que apelan a la épica y a la admiración, sin más cuestionamientos técnicos. Para demostrar cómo se podía tallar piedra caliza, no hace falta el respaldo de National Geographic ni de otras grandes corporaciones audiovisuales para realizar un documental. Quizás otro día hablemos del vasto negocio que hay detrás de estos documentales y de las exclusivas sobre descubrimientos arqueológicos. Seguro que os sorprendería. Siempre vemos las mismas caras, los mismos protagonistas, los mismos discursos de admiración a la épica de los antiguos egipcios. Pero pocas veces, muy pocas, se ofrecen análisis técnicos sólidos o demostraciones concluyentes de las teorías. ¿No os habéis dado cuenta de que siempre hay problemas de última hora que impiden realizar los experimentos con éxito? Al final, tras una hora de pruebas fallidas y complicaciones, los documentales concluyen con excusas y repitiendo las teorías que quieren demostrar, basándose únicamente en más teoría. Observad este patrón la próxima vez que veáis un documental sobre el Antiguo Egipto, especialmente aquellos que traten sobre la construcción de la Gran Pirámide. Es indiscutible que la civilización egipcia, posiblemente la más asombrosa de todas las culturas antiguas, logró hazañas increíbles. Sin embargo, la perfección que se encuentra en la Gran Pirámide parece haber estado fuera del alcance de las capacidades técnicas de los egipcios de la Cuarta Dinastía. De hecho, como estamos observando, estas capacidades probablemente superan incluso las nuestras actuales. Como ironizaba el recordado Fernando Jiménez del Oso, pese a su rotunda solidez, es imposible que esté ahí. Por más que algunos relativicen el asunto, tallar, transportar y colocar 2,3 millones de piedras en 20 años es demasiado esfuerzo. Hoy en día podríamos hacerlo con moldes y hormigón, pero es razonable concluir que los antiguos egipcios no tenían la capacidad de fabricar piedras. Esto a pesar de lo que se menciona en la Estela del Hambre y de las teorías de figuras tan respetadas como el químico francés Joseph Davidovich. Davidovich es conocido por su hipótesis sobre los geopolímeros y la posible fabricación de piedra artificial, teoría que presentó en 1979 durante el Segundo Congreso Internacional de Egiptología en Grenoble. En esa ocasión, Davidovich propuso que las pirámides podrían haber sido construidas con piedras moldeadas hechas con geopolímeros, en lugar de piedras talladas como sostiene la historia oficial. Aunque esta teoría ha sido rechazada por la mayoría de egiptólogos, algunos científicos han considerado que vale la pena investigar. Por ejemplo, el profesor Lynn Hobbs del Instituto de Tecnología de Massachusetts ha estado realizando pruebas para reconstruir una pirámide a escala utilizando los datos proporcionados por Davidovich, aludiendo que es una hipótesis en la que merece la pena indagar. Estos estudios de Davidovich y Hobbs parecen estar respaldados por lo que los propios egipcios dejaron escrito en la Estela del Hambre, ubicada en la isla de Segel, en Asuán. Según la estela, el dios Num se apareció al faraón Zose y le detalló a Imhotep la técnica para fabricar piedras artificiales. En este texto se enumeran 29 minerales y otras sustancias necesarias para su elaboración. Entre las columnas sexta y 22ª se mencionan métodos constructivos, y de la 11ª a la 18ª Imhotep enumera las diversas rocas y minerales utilizados. Tal vez se trate de un mito, y cabe destacar que los egiptólogos no otorgan credibilidad alguna a lo que se dice en la estela. De hecho, apenas mencionan este aspecto, aunque sí la consideran una estela importante para situar a Zoser en la cronología faraónica. ¿Pudieron los egipcios disponer de la fórmula para la fabricación de piedra artificial como defienden Davidovich y Hobbs? No vamos a especular mucho más, pero eso explicaría muchas cosas sobre el enigma de la construcción de la Gran Pirámide. Si os interesa profundizar en la teoría de la fabricación de piedras artificiales, os animo a leer los trabajos de Davidovich. Personalmente, me parece una teoría improbable, pero es importante señalar que Davidovich no es cualquier persona. Es uno de los mayores expertos del mundo en geopolímeros,
y ha sido, entre otras cosas, director del Instituto Geopolímerico de París y profesor de la Universidad de Barry en Florida. En 1991, Davidovich fue contratado como experto en piedras para el Proyecto Nova, una iniciativa que pretendía demostrar que la Gran Pirámide pudo construirse con las técnicas disponibles en la Cuarta Dinastía. Sin embargo, el proyecto no solo fracasó, sino que según el propio Davidovich fue un auténtico fiasco. Él relató que cuando llegó el equipo de televisión, la mini pirámide estaba prácticamente terminada y los trabajadores habían utilizado camiones, carretillas elevadoras, grúas y herramientas de acero en lugar de los métodos tradicionales que supuestamente se estaban demostrando. Davidovich también acusó a egiptólogos como Mark Lehner, Zahi Hawass y Jean-Pierre Adam de presentar falsamente los resultados del proyecto como un éxito de la egiptología, cuando en realidad se trató de un engaño, una falsificación. Davidovich presentó una denuncia formal ante las autoridades, pues no quería verse implicado en lo que él consideraba una estafa. Como resultado, su participación en el documental fue eliminada. Os dejo en la descripción un enlace al artículo publicado por Davidovich que es muy revelador para entender las prácticas cuestionables de algunos egiptólogos. Os costará encontrar imágenes del Proyecto Nova, ya que han sido retiradas de casi todas partes. Aquí os dejo con algunas. Un hecho sorprendente sobre la Gran Pirámide es que no existe ningún jeroglífico que detalle su construcción. Esto es especialmente notable si consideramos que la cultura egipcia nos legó innumerables inscripciones narrando todo tipo de eventos, incluso los más mundanos y aparentemente insignificantes. Entonces, ¿qué significa esta ausencia de registros? ¿Acaso los egipcios no consideraron importante la construcción de la pirámide, su logro arquitectónico más asombroso? O como sugieren algunos, ¿es posible que la Gran Pirámide sea más antigua de lo que se cree oficialmente y que por eso no hay registros de su construcción? Uno de los pocos textos que menciona la Gran Pirámide es la Estela del Inventario. Esta estela resulta ser bastante incómoda para los egiptólogos, y es por eso que rara vez se menciona en documentales o discusiones académicas. ¿Por qué es incómoda? Porque afirma que la Gran Pirámide ya existía en tiempos de Keops y que era conocida como el Templo de Isis. Además, menciona que Keops ordenó la construcción de su pirámide junto a esta, lo que sugeriría que él no fue el constructor de la Gran Pirámide, sino quizás de alguna de las pirámides menores que la rodean. Esta misma estela también menciona que la Esfinge ya existía en tiempos de Keops, contradiciendo así la teoría oficial de que fue construida bajo el reinado de su hijo, el faraón Kefren. La explicación oficial de los egiptólogos es que la estela es simplemente un inventario de los edificios de Giza. Sin embargo, al leer su traducción, esta afirmación parece como mínimo discutible. La estela se encuentra actualmente en el Museo Egipcio del Cairo, pero está discretamente apartada en un rincón. Tal vez porque los egiptólogos no la consideran relevante o quién sabe, porque desafía la narrativa predominante. Si alguna vez visitáis el museo, os recomendaría que os apresuréis a verlo, ya que es poco probable que se exhiba en el nuevo museo que se inaugurará próximamente. Otro nombre que surge en el debate sobre la Gran Pirámide es el de Heródoto de Alicarnaso, conocido como el padre de la historia. Este célebre historiador griego es una figura fundamental en la cronología de la pirámide, pues sus escritos han sido utilizados por los egiptólogos para datar su construcción y cerrar, al menos oficialmente, el debate sobre su autoría. En el libro segundo de su historia, Heródoto afirma que sus guías le dijeron que la pirámide fue construida en 20 años por orden del faraón Keops, a lo que hay que sumar los 10 años adicionales que se necesitaron para construir una calzada que facilitara el transporte de las piedras. Sin embargo, algunos cuestionan la veracidad del relato de Heródoto, argumentando que este visitó Egipto alrededor del año 400 a.C., unos 2000 años después de la supuesta construcción de la pirámide. En ese lapso de tiempo, es probable que nadie recordara con certeza quién ordenó la construcción.
Sería similar a visitar La Coruña hoy en día y preguntar a un habitante por el nombre del arquitecto de la Torre de Hércules. Es muy probable que nadie lo sepa, o que incluso afirme que fue construida por el propio Hércules como sugiere la leyenda. Hablando de leyendas, sin entrar en especulaciones sobre viajeros en el tiempo, puertas estelares o máquinas cuánticas, es evidente que existe una conexión entre Egipto y la Atlántida que merece atención. Vamos a explicar lo que se sabe con certeza sobre la Atlántida y a demostrar que la relación con Egipto es más profunda de lo que habitualmente se cree. Aunque muchos autores antiguos como Diodoro de Sicilia o Plinio el Viejo mencionan a los atlantes, la historia de la Atlántida nos llega principalmente a través de los diálogos de Platón, Timeo y Crítidas. En estos textos, Platón narra lo que los sacerdotes egipcios del templo de Sais explicaron a Solón, uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. Esta visita de Solón al templo de Sais no es solo un mito. Años después, Plutarco de Queronea la confirmó en su obra Vidas Paralelas, donde incluso menciona a los sacerdotes que hablaron con Solón, Sonchis de Sais y Xenofis de Heliópolis. Grantor, un discípulo de Platón, también corroboró esta visita. Grantor afirmó haber visto con sus propios ojos los textos egipcios que narraban la desaparición del continente perdido, el cual se ubicaba cerca de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Pero la conexión entre Egipto y la Atlántida no termina. De hecho, está avalada por más aspectos fascinantes que requieren consideración. Vamos a comentar uno de ellos a modo de ejemplo. Platón llama Atlantis al continente hundido, traduciendo al griego lo que los sacerdotes egipcios explicaron a Solón. Es decir, la historia de la Atlántida proviene de los antiguos egipcios y el nombre Atlantis es una traducción. En griego, Atlantis significa la isla del Atlas o la isla del que sostiene el cielo. Curiosamente, en muchos escritos egipcios se menciona la isla del dios Shu, que no es otro que el dios que sostiene el cielo. Los textos egipcios, además, sitúan esta isla en el remoto occidente, delante de un estrecho que da paso a un gran océano de aguas frías cuya extensión ni siquiera Osiris conoce. Esta descripción parece coincidir claramente con el estrecho de Gibraltar y el océano Atlántico. Según los propios egipcios, esta isla era la morada de los dioses primigenios y la cuna de su civilización. ¿Simple casualidad? Tal vez, pero la evidencia está ahí, disponible para cualquiera que tenga la curiosidad de investigar por sí mismo. Y como podéis ver, no es necesario recurrir a teorías conspiranoicas para explorar estas conexiones. Basta con leer lo que los autores clásicos dejaron escrito, de la misma manera que la egiptología hace con Heródoto cuando conviene sus teorías. Por supuesto, a lo largo de los años se han escrito muchas fantasías sobre la Atlántida, especialmente por parte de algunos investigadores en tiempos modernos. Pero como ya hemos dicho, aquí no les vamos a dar mucho espacio. Si os interesa un enfoque serio y científico sobre la Atlántida, os recomiendo la obra de Georgios Díaz Montejar. También podéis ver el vídeo que dedicamos al tema. En el interior de la Gran Pirámide, tanto en la Cámara del Rey como en la Cámara de la Reina, existen canales que se extienden perpendicularmente a la estructura. La construcción de estos conductos, que apenas miden un palmo de ancho, supone un desafío técnico de tal magnitud que incluso los arquitectos modernos dudan si podrían reproducirlos. Según el arquitecto Pierluigi Copat, estos canales solo pudieron haberse construido al mismo tiempo que se erigía el monumento, lo que añade otra capa de complejidad al diseño. Pero el misterio no acaba ahí. Esos 4 canales no solo son difíciles de construir, sino que además están orientados hacia diferentes estrellas. En la Cámara de la Reina, el conducto norte apunta hacia la Osa Menor, donde se encuentra Polaris, la estrella polar. El conducto sur, por su parte, está dirigido hacia la constelación del Can Mayor, específicamente a Sirio, que los egipcios asociaban con la diosa Isis. En la Cámara del Rey, el conducto norte está orientado hacia Alfa Draconis, en la constelación de Draco, mientras que el conducto sur apunta directamente a la constelación de Orión, que tenía una importancia fundamental en la mitología egipcia, pues allí es donde se creía que se llevaba a cabo el juicio de Osiris después de la muerte. La importancia de la constelación de Orión para los egipcios se refleja también en la disposición de las propias pirámides en la meseta de Giza. El escritor e investigador egipcio Robert Bauval descubrió a finales de la década de 1980 que las 3 pirámides de Giza están alineadas con el cinturón de la constelación de Orión. Esta alineación
conocida como la correlación de Orión, ha sido objeto de numerosas publicaciones y estudios en años recientes. Lo sorprendente es que esta alineación coincide con la disposición que tendría la constelación de Orión en el año 10.500 a.C., al final de la Edad del Hielo. En ese momento, la Esfinge, que recordemos es un león, habría estado mirando directamente hacia la constelación de Leo, su propia constelación en el firmamento. La diferencia en los ángulos actuales de las estrellas del cinturón de Orión, Alnilam, Alnitak y Mintaka, en comparación con sus posiciones en el año 10.500 a.C., se debe al fenómeno de precesión de los equinoccios. Este fascinante fenómeno astronómico ya es un tema que hemos abordado en otro vídeo del canal. Pasemos a otro asunto, el de la autoría de la Gran Pirámide. La prueba más significativa para atribuir la pirámide al faraón Keops es la inscripción encontrada por Howard Weiss en la última cámara del descarte, la denominada Cámara de Campbell. En 1837, el coronel Weiss halló un cartucho con el nombre de Keops escrito en una de las piedras de dicha cámara. Tras este descubrimiento, los egiptólogos finalmente creyeron haber cerrado el debate sobre la autoría de la pirámide. Sin embargo, esta inscripción provocó controversia desde el mismo momento en que se hizo pública. Varios egiptólogos de la época, como Carl Richard Lepsius, pusieron en duda su autenticidad. Lepsius argumentó que el cartucho estaba escrito con tinta roja y en caracteres hieráticos, un estilo que según él no se usó en Egipto hasta siglos después de la época de Keops. Samuel Birch, un respetado egiptólogo, confirmó el nombre de Keops en el cartucho, pero se mostró sorprendido de que el nombre del constructor solo apareciera en ese lugar tan oculto. Ciertamente, resulta extraño que no haya inscripciones en la cámara descubierta por Nathaniel Davison ni en el resto de la pirámide, mientras que en las 4 cámaras descubiertas por Weiss sí se encontraron. Si fueras Keops, ¿realmente solo escribirías tu nombre en el lugar más escondido de la pirámide, accesible solo mediante pólvora? No pocos han sido los que han acusado a lo largo de los años a Howard Weiss de haber falsificado el cartucho con objeto de regresar a Inglaterra con un gran hallazgo que salvara el honor familiar y justificara de esa forma el alto costo de su expedición. Entre ellos está Zecharia Sitchin, quien fue más allá y señaló que el nombre de Keops estaba mal escrito y que el cartucho contiene una falta de ortografía cometida por Weiss. En tiempos más recientes, el investigador Scott Creighton llevó a cabo una interesante y meticulosa investigación que vendría a demostrar que Howard Weiss ya partió de Inglaterra con todos los datos necesarios y con la idea preconcebida de falsificar el cartucho para asegurar su nombre en la historia. El debate sobre la autenticidad de la inscripción encontrada en la Gran Pirámide sigue siendo intenso. A pesar de las controversias, muchos egiptólogos defienden su veracidad, apoyándose en otros jeroglíficos ubicados en la misma cámara, entre bloques de 60 toneladas. Aunque estos jeroglíficos no contienen el nombre de Keops, su ubicación en lugares de difícil acceso hace improbable cualquier falsificación. Además, se hace referencia al trabajo de Leslie Valentine. Grinchell afirmaba haber visto el nombre de Keops en una piedra de la cámara justo debajo de la cámara de Campbell, la conocida como cámara de Lady Arbuthnot. Sin embargo, estas marcas ya no están visibles y la única evidencia de su existencia es el testimonio del propio Grinchell. El misterio en torno a la inscripción es uno de los más debatidos sobre la Gran Pirámide, generando discrepancias incluso entre los más expertos. La falta de datos concretos sobre la Cuarta Dinastía añade otra capa de complejidad al enigma. En abril de 2013, un escándalo sacudió los círculos egiptológicos. Los investigadores alemanes Stefan Hermann y Dominik Gurlitt fueron acusados de haber robado un fragmento del cartucho de Keops. Esta acusación desató una tormenta en el mundo de la egiptología. Zahi Hawass, por entonces ministro de Antigüedades de Egipto, acusó al investigador Robert Bauval de ser el instigador de la supuesta trama y presionó al gobierno alemán para bloquear las pruebas de carbono 14 que los investigadores querían realizar. Sorprendentemente, logró finalmente que estas pruebas no se llevaran a cabo, generando aún más preguntas. El acto vandálico de los investigadores alemanes no tiene excusa, pero una vez cometido el daño, surge la pregunta: ¿qué temía realmente Hawass? ¿Por qué tanto empeño en evitar las pruebas? Y lo más intrigante, ¿por qué aún no se han realizado las pruebas para resolver el misterio?
Desde un principio, los alemanes negaron haber tomado pruebas del cartucho de Keops, afirmando que obtuvieron sus muestras de otra inscripción cercana en la cámara de Campbell, la cual también se sospecha que fue falsificada por Weiss. Robert Schoch intervino con una fotografía que mostraba que las marcas de cincel en el cartucho que Hawass acusó a los alemanes de haber hecho ya estaban allí desde al menos 2006. Gracias a esta evidencia, el caso fue sobreseído por la justicia alemana y los investigadores liberados, aunque tuvieron que pagar una multa por vandalismo. Las muestras tomadas sin permiso fueron devueltas, pero se desconoce si se llevaron a cabo las pruebas de carbono 14. El caso dejó un cúmulo de preguntas y respuestas. Si las marcas de cincel en el cartucho de Keops indican que alguien ya había intervenido antes de 2006, ¿quién lo hizo? ¿Con qué propósito? ¿Significa esto que se realizaron pruebas cuyos resultados no se han hecho públicos? Si es así, ¿por qué se mantienen en secreto? Estos interrogantes probablemente nunca tendrán respuesta, pues dar explicaciones claras no es el fuerte de la a menudo dogmática egiptología. Hasta el final de su vida, el recordado Manuel José Delgado abogó por una prueba no invasiva y muy sencilla para resolver el misterio de la inscripción de la Gran Pirámide. Howard Weiss, que utilizó pólvora para abrirse paso a través de las cámaras de descarga, dejó un rastro que Delgado creía posible rastrear sin causar daño alguno. Su propuesta consistía en un experimento para determinar si los restos de pólvora usados por Weiss estaban por delante o por detrás de la inscripción. Este experimento, que no daña el sitio y solo toma unos segundos, nunca se ha llevado a cabo. ¿Por qué? La falta de acción genera sospechas. Es posible que se haya hecho la prueba, pero que los resultados no se hayan hecho públicos porque no fueron los esperados. Es desconcertante pensar que si la prueba hubiera confirmado la autenticidad de la inscripción, los resultados habrían sido anunciados con entusiasmo por los egiptólogos. Sin embargo, en ocasiones, el rechazo de nuevas propuestas parece ser la norma, y la egiptología prefiere ignorar propuestas que desafíen el consenso establecido en lugar de reevaluar sus teorías. Esta actitud, a mi parecer, convierte a la egiptología en algo más cercano a una creencia que a una ciencia. Aquellos investigadores que se desvían de la ortodoxia a menudo enfrentan rechazo y obstáculos en sus carreras. Un caso notorio es el del profesor Robert Schoch de la Universidad de Boston, quien fue vetado en Egipto por presentar pruebas científicas que sugerían que la esfinge era mucho más antigua de lo que la egiptología convencional acepta. Estos casos demuestran cómo la resistencia al cambio puede bloquear la verdad y la innovación en la investigación histórica, y evita que la ciencia avance como a todos nos gustaría. Sigamos con los datos sobre su autoría. Uno de los argumentos clave que los egiptólogos utilizan para atribuir la construcción de la pirámide a Keops proviene de nuevo de Heródoto de Halicarnaso. Sin embargo, es crucial recordar otra vez que Heródoto visitó Giza unos 2000 años después de la supuesta construcción de la pirámide, es decir, 20 siglos después. Su relato se basa en lo que le contaron sus guías, que afirmaban que Keops, Kefren y Micerino habían construido las 3 pirámides de Giza, información que los egiptólogos toman como prueba contundente. Sin embargo, Heródoto también escribió sobre aspectos que hoy parecen bastante dudosos e incluso absurdos. Por ejemplo, según Heródoto, la Gran Pirámide estaba adornada con inscripciones que detallaban el costo de su construcción en verduras. El historiador árabe Abdel al-Latif corroboró la existencia de estas inscripciones, pero solo mencionó que eran tan numerosas que podrían haber llenado 10.000 hojas. Además, Heródoto relató que Keops prostituyó a su hija para recaudar fondos y que la hija del faraón solicitaba una piedra de cada cliente para construir una de las pirámides a Otro aspecto cuestionable en el relato de Heródoto es la mención de máquinas para la construcción, un detalle que los egiptólogos descartan debido a la falta de evidencia. Este contexto sugiere que el testimonio de Heródoto no es completamente confiable. Puede que sus guías le proporcionaran información errónea, o que después de 20 siglos se hubieran perdido detalles precisos sobre el auténtico origen de la pirámide. También se menciona a menudo que Heródoto describió las pirámides como las pirámides del pastor Filipis, porque era el lugar donde pastaban las ovejas de dicho pastor. Aunque efectivamente Heródoto escribió esto, no hay que buscar misterio donde no lo hay.
Según Heródoto, los egipcios no usaban ese nombre por ignorancia sobre los constructores, sino porque querían evitar mencionar el nombre de los 3 faraones debido a su tiranía. Otro argumento fundamental para atribuir la construcción de la Gran Pirámide a Keops es el papiro de Merer descubierto en 2013. Inicialmente me dejé llevar por lo que se dice en documentales y sitios especializados en egiptología de que este papiro confirmaba la autoría de Keops. Sin embargo, la experta en el Antiguo Egipto, Irene Cuñago, me hizo ver que la realidad es más compleja. El papiro de Merer, también conocido como el Diario de Merer, documenta el transporte de piedras desde la cantera de Tura hasta la meseta de Giza. Aunque el texto menciona repetidamente a Khet-Khufu, que se traduce como el horizonte de Keops y se refiere a la Gran Pirámide, en ningún lado se especifica para qué se usarían las piedras. La idea de que estaban destinadas a la Gran Pirámide es una interpretación libre del traductor, una suposición que se ajusta convenientemente a la idea preconcebida de que iban a usarse en la construcción de la pirámide. Por lo tanto, no se puede afirmar con certeza que las piedras fueran para la Gran Pirámide, ya que perfectamente podrían haber estado destinadas a cualquier otra de las numerosas construcciones que hay en la meseta de Giza. La egiptología, conocida por su comprensible rigidez con las pruebas que respaldan teorías no oficiales, parece ser más flexible al interpretar evidencias que refuercen sus hipótesis. Por ello, cuando se afirma con certeza que el papiro de Merer prueba que Keops construyó la Gran Pirámide, es esencial recordar que se trata de una suposición razonable, pero no más sólida que las teorías que sostienen lo contrario. Además, el papiro está fechado en el año 27 del reinado de Keops, un momento en el que, según la cronología tradicional, la pirámide ya debería estar finalizada, dado que se estima que su construcción duró 20 años. Aprovechemos la información del papiro de Merer para hacer un inciso y discutir otro tema controvertido: la duración del reinado de Keops. Este aspecto ha sido objeto de debate entre egiptólogos, quienes aún no se ponen de acuerdo. Durante mucho tiempo se creyó que el reinado de Keops duró 20 años, pero el papiro de Merer podría sugerir un periodo de 30 años. Hay que tener en cuenta que los relatos de Heródoto, como hemos visto, a menudo contienen exageraciones o inexactitudes, y se basaron en relatos orales. Oficialmente, las fuentes arqueológicas y los registros históricos egipcios sugieren que el reinado de Keops probablemente duró entre 23 y 26 años. Hay que reconocer que los egiptólogos, cuando se trata de encajar las piedras del rompecabezas del Imperio Antiguo, no tienen una tarea sencilla. Hecho el inciso, sigamos con los datos. También es relevante lo escrito por Diodoro de Sicilia, el destacado historiador griego del siglo I a.C. En su obra Biblioteca Histórica, Diodoro aporta información que merece ser mencionada. Coincide con Heródoto en varios aspectos, pero también presenta diferencias significativas. Por ejemplo, al igual que Heródoto, Diodoro menciona un reinado de 50 años para Keops. También coincide en que las caras de la pirámide estaban llenas de inscripciones y que los faraones mencionados son Keops, Kefren y Micerino. Sin embargo, Diodoro añade detalles que a menudo son pasados por alto. Uno de esos detalles, no menor, es que pone en duda la veracidad de esa información y señala que no hay consenso sobre la autoría de las pirámides, ya que algunos afirman que fueron construidas por Armoeus, Amosis e Inarón. Además, Diodoro ofrece un dato sorprendente que descubrí al leer su obra y que no había oído con anterioridad. Debido al odio que el pueblo sentía hacia ellos, se habrían enterrado en lugares ocultos para evitar, según palabras textuales, que sus cadáveres fueran despedazados y sacados con ignominia de las tumbas. ¿Por qué la egiptología tiene tan en cuenta lo escrito por Heródoto y, sin embargo, pasa por alto este detalle escrito por Diodoro? Como vemos, para indagar en los enigmas de la Gran Pirámide no es necesario recurrir a teorías modernas. Basta con examinar las fuentes más antiguas que abordaron el tema. La mención de Diodoro de Sicilia sobre la falta de enterramientos en las pirámides nos lleva a otro tema controvertido. ¿Es realmente la Gran Pirámide una tumba? Puede que esta pregunta sorprenda, pero no menos sorprendente es que en ninguna de las pirámides de Egipto se haya encontrado jamás la momia de faraón alguno. Históricamente se ha atribuido al saqueo de las tumbas, pero esta explicación
comienza a tambalearse al examinar algunos casos específicos. En 1951, el egiptólogo Zakaria Goneim halló con los sellos intactos la pirámide de Sekemjet en Saqqara. Este hallazgo fue un evento tan importante que la prensa mundial se hizo eco inmediatamente. En 1954 se logró acceder al interior, encontrando un sarcófago sellado junto con ajuar y joyas, corroborando de esta manera que la pirámide no había sido saqueada. Finalmente, la egiptología parecía tener lo que tanto había esperado, la tumba intacta de un faraón dentro de una pirámide. Sin embargo, para decepción de autoridades y prensa presentes, al abrir el sarcófago se descubrió que estaba vacío. El enorme fiasco fue ampliamente difundido por la prensa, algo que afectó seriamente la carrera de Goneim. Su muerte en 1959 fue reportada como suicidio. Visitemos ahora la pirámide escalonada, atribuida por la egiptología al faraón Zoser, segundo rey de la tercera dinastía y pionero en la construcción de pirámides bajo la dirección de Imhotep. Dentro de la pirámide escalonada hay túneles, salas, pozos e incluso un megalítico sarcófago. Pero, ¿sabías dónde se encontró la tumba de Zoser? Al parecer, el faraón Zoser se hizo enterrar fuera de la pirámide. Su tumba, descubierta en 1928 por Cecil Malaby Firth y hoy visitable, se encontró cercana a la pirámide, pero fuera de esta. La explicación tradicional de los egiptólogos es la de que esta tumba se trata de un cenotafio, una tumba falsa para despistar a los saqueadores. Esta explicación me parece poco convincente. ¿La tumba falsa oculta y la auténtica a la vista de todos? Hablemos ahora de Snefer, el primer faraón de la cuarta dinastía. Snefer construyó 3 pirámides. La pirámide acodada en Dashur. La pirámide roja también en Dashur. Y la pirámide de Meidum. Seguro que estamos todos de acuerdo en que al menos 2 de estas pirámides jamás pudieron ser tumbas. Dentro de la pirámide de Micerino se encontró un sarcófago de basalto. Según su descubridor, Howard Weiss, en su interior estaba el cuerpo de una mujer joven. Además, junto al sarcófago de basalto había otro de madera que contenía la momia de una personalidad del Imperio Medio, lo que sugiere que la pirámide pudo haber sido reutilizada en épocas posteriores al Imperio Antiguo. Unas cuantas curiosidades respecto a la pirámide de Micerino. Diodoro de Sicilia dijo que le contaron que la mujer que se encontró dentro del sarcófago de basalto era la cortesana Rodopis, personaje que quizás algún día merezca un vídeo en el canal. Por otra parte, la goleta Beatriz, que transportaba el sarcófago de basalto hacia el Museo Británico de Londres, se hundió en aguas del Mar Menor durante el trayecto, llevándose con ella el sarcófago al fondo del mar, donde todavía permanece a día de hoy. Al-Aziz Uthman, hijo del famoso Saladino, quiso desmontar la pirámide en el siglo XII, pero finalmente abandonó la tarea al resultar esta demasiado costosa, por lo que la pirámide, en su cara norte, presenta esa enorme oquedad tan característica a lo largo de su apoyo. El faraón de la 12ª dinastía Amenhotep III construyó 2 pirámides: la pirámide negra, en Dashur, y la pirámide de Jawar. Por lo tanto, al menos una de ellas tampoco pudo haber sido. En 1925, el arqueólogo George Andrew Reisner descubrió, inviolada y sellada, la pirámide de la reina Eteferes I, madre de Keops. En su interior se encontraron ajuar y numerosas joyas, confirmando que la pirámide no había sido saqueada. Sin embargo, como en el resto de pirámides, el sarcófago resultó estar vacío. Así podríamos continuar revisando el resto de las pirámides egipcias, en las que nunca se ha encontrado la momia de ningún faraón. Como vemos, quienes dudan de la hipótesis de que las pirámides sirvieron como tumbas tienen suficientes argumentos razonables para hacerlo. Aunque no podemos afirmar que ninguna pirámide fuera utilizada como tumba, las evidencias dicen, sin lugar a dudas, de que no todas lo fueron. ¿Estoy diciendo que los egiptólogos mienten? En absoluto. Sin embargo, creo que tal vez deberían revisar sus teorías o al menos estar abiertos a hacerlo. En lugar de considerar nuevas hipótesis, a menudo rechazan cualquier idea que desafíe sus postulados. Aunque por supuesto a veces tienen razón, ese inmovilismo en ocasiones los lleva a defender teorías insostenibles.
La egiptología es una profesión admirable y muy difícil, pero ser analítico y abierto de mente no debería serlo tanto. De hecho, la posibilidad de que Keops no esté enterrado en la Gran Pirámide podría ser una hipótesis más real de lo que se pueda pensar. En mayo de 2024 se anunció que arqueólogos japoneses de las universidades de Higashi y Tohoku, bajo la dirección de Motoyuki Sato, habían llevado a cabo prospecciones en las inmediaciones de la Gran Pirámide y habían encontrado una estructura subterránea que tiene visos de poder ser la auténtica tumba de Keops. Lógicamente, hay que ser muy cautelosos con este tipo de anuncios, aunque se sabe que ya han empezado las excavaciones. Habrá que estar atentos, pues de confirmarse el hallazgo, habría que reescribir muchos libros de historia. Cada vez que veas un titular que afirme saber cómo se construyó la pirámide, es importante ponerlo en duda. La verdad es que todavía no se ha encontrado una respuesta definitiva sobre cómo se levantó el monumento. Las teorías sobre su construcción varían ampliamente, desde las más extravagantes, como la intervención de extraterrestres o la levitación de piedras, hasta algunas propuestas desde el mundo académico que no son menos sorprendentes. La teoría oficial que propone el uso de rampas para levantar las piedras ha perdido bastante apoyo incluso entre los egiptólogos. Aunque en el pasado fue una de las explicaciones más aceptadas, hoy en día se considera cada vez más improbable. Los intentos de demostrar cómo unas pocas personas podrían haber utilizado rampas con inclinaciones exageradas para mover enormes bloques de piedra suelen encontrarse con críticas por no ser prácticas. La realidad es que si esta teoría fuera viable, deberíamos poder ver una demostración práctica, no solo ilustraciones. Heródoto también expresaba su asombro sobre el gran esfuerzo que habría implicado construir una rampa de esas características, a la que él se refiere como calzada. Según Heródoto, la construcción de esa rampa fue una tarea tan ardua o incluso más que la de levantar la misma pirámide. En mi opinión, la teoría de las rampas es una de las menos creíbles, a pesar de haber tenido mucho apoyo en el pasado. Ya vamos a ir acabando. Espero haber aportado algo de luz para explicar los auténticos motivos por los que algunos ponen en duda la explicación oficial acerca del origen y la construcción de la Gran Pirámide. Los motivos reales de esa polémica, como hemos visto, nada tienen que ver con alienígenas ni teorías de la era de Internet. Mi objetivo es que al ver documentales sobre el tema puedas analizar la información con un criterio más informado. Si descartamos a Keops, una de las preguntas centrales es quién pudo haber erigido la Gran Pirámide. Aunque no podemos afirmar con certeza quién fue, sí podemos descartar a los egipcios de la Cuarta Dinastía como los únicos responsables, dado que sus conocimientos técnicos limitados no parecen suficientes para construir semejante maravilla. Esto nos lleva a cuestionar si las pirámides ya estaban en Egipto antes de la Cuarta Dinastía, y si figuras como Snefru, Keops, Kefren y Micerino simplemente las usurparon. Si lo analizas con los datos aportados, no es algo tan descabellado. Una posibilidad es que una civilización antigua y perdida, que sí disponía de las técnicas necesarias, haya sido responsable de levantar la pirámide. Sin embargo, es probable que nunca logremos desentrañar completamente el misterio. Como decía Manuel José Delgado, a quien dedico Tramis, las personas más inteligentes no son aquellas que creen tener todas las respuestas, sino aquellas que se hacen las mejores preguntas. No dejes nunca de hacerte. ¿Estamos quizás malinterpretando la historia? ¿Tú qué opinas? Déjame tu opinión en comentarios. Siempre los leo. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y comparte. Y no olvides visitar tramis.net para comprar tu copia del libro. Dale una oportunidad. Igual te sorprende.